Ah, me informan que este grupo pertenece al municipio de la región de Camiri, en este caso es Chaco cruceño. Y bueno, el aspecto positivo justamente que se llega a dar gracias a lo que es ya las nuevas tecnologías y esta plataforma que tiene Caetif es justamente que se tiene la facilidad que se pueda grabar estas clases, ¿no? Entonces, llegar a recomendar a los participantes puedan acceder a esta grabación. Y también les vamos a compartir los materiales correspondientes, ¿no? A lo que es la parte de lo que es todo lo que conlleva esta temática que vamos a tratar a partir de hoy durante las siguientes sesiones, ¿no? Por favor, me va a indicar si es que en este caso el audio, no hay problemas con el audio, si es que me escuchan de forma correcta, para que no haya dificultades también. Sí, se escucha claro, licenciado. Bueno, ok, acá vemos conectados a Raúl y también a Crisley, ¿no? Alexander. Raúl está conectado, puede activar su audio, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo está? Buenas tardes, Crisley. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados. Bueno, a ver, vamos a empezar. Normalmente les voy a proyectar, por favor. Voy a compartir. Normalmente yo las sesiones las llego justamente a presentar una parte introductoria donde lo que hacemos es, ah, un momentito. Sí. A ver, vamos a ver qué dificultad hay con la presentación. Bien. Sí. Ahora sí, ¿no? Vamos a disculpar, estamos con una llamada de emergencia. A ver, vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si es que está viendo la pantalla compartida? Sí, licenciado, se ve. Perfecto, gracias. Ya.
Eh, en primer lugar, en relación a lo que es la parte de, y a lo que es esta temática que tiene que ver con lo que es la articulación curricular, ¿no? La planificación curricular. En este caso, aquello que tiene que ver principalmente en la articulación que tenga que tomarse en cuenta dentro de lo que es la parte humanística y técnica, dentro del ámbito ya sea BTH, dentro de lo que son los centros de educación alternativa especial y también lo que son a nivel de educación técnica tecnológica, ¿no? Que tiene que ver con institutos, ¿no? Y creo yo es imperativo que justamente tomemos en cuenta elementos fundamentales que tienen que ver con aspectos que conllevan. Entonces, aspectos que tengan que ver con todo lo que conllevan, ¿no? Los elementos de la estructura, de los aspectos que conllevan la planificación curricular, ¿no? Bajo ese sentido es pues que dentro de lo que tenemos principalmente previsto, lo que es esta segunda sesión, segunda temática, vamos a presentar aquello que, digamos, nos representa o también elementos que hacen que nos hayan convocado por parte de la institución para dar a conocer esta temática, este módulo, y posteriormente, bueno, va a ser mucho más práctico y fácil, ¿no? Que ustedes también hagan conocer en qué ámbito se desenvuelven. No importa la cantidad de participantes, pero sí ver en qué ámbitos, en qué zonas trabajan, el nivel y la característica, ¿no? De la educación. En el caso mío, hacerles conocer que, bueno, somos licenciados en pedagogía, egresados de la San Francisco Javier de Chuquisaca y bueno, hemos desarrollado los diplomados y especialidades dentro de lo que es la educación superior en lo que es la parte de innovación tecnológica, ¿no? Dentro de lo que es la Universidad Gabriel René Moreno. También hemos ejecutado hemos desarrollado un curso de especialización en proyectos sociales con lo que es la Universidad Andina, ¿no? Estoy en la ciudad de Sucre, justamente donde tiene su sede, ¿no? Esta universidad de carácter justamente bajo el convenio Andrés Bello, ¿no? Asimismo, también hemos ya dentro del ámbito académico y de facilitación y responsables de diferentes cursos, hemos sido justamente tutores y responsables y coordinadores del diplomado que ha estado a cargo del Centro de Estudios de Posgrado de la San Francisco Javier de Chuquisaca. También hemos desarrollado adelante un estudio de investigación con el CBIAE. Creo que ya no existe esta institución, el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa, que tenía su sede en el departamento de Potosí, ¿no? Asimismo, hemos llegado a fungir dentro de lo que es la parte de diferentes cargos que tienen que ver en el ámbito público, principalmente en la época o cuando existían los servicios departamentales de educación, jefaturas que tienen que ver con la parte técnico-pedagógica. Posteriormente, hemos estado justamente dentro del ámbito del Ministerio de Educación con lo que son programas de certificación de competencias, ¿no? A nivel nacional. Y ya esta última etapa, hemos estado a cargo de el ámbito de educación técnica tecnológica, a cargo de dirección académica y también actualmente como rector del Instituto Técnico Inco Santa Cruz, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la parte de la investigación, que también está entrelazado con lo que es la parte de la formación y complementación, como les decíamos, hemos desarrollado diferentes tipos de procesos de diagnóstico, líneas de base y también procesos de análisis de la realidad educativa, ¿no? De diferentes ámbitos, principalmente cuando hemos estado a cargo justamente de consultorías que se han desarrollado con los pueblos indígenas originarios, en este caso con la CIDOF, asimismo también con lo que es la parte del Consejo Educativo del Pueblo Indígena Guarayo. Posteriormente también hemos desarrollado procesos investigativos con lo que es UNICEF,
en el departamento de Chuquisaca, en la zona sur, en la región sur más bien dicho. Y ya la última etapa la hemos desarrollado en el departamento de Santa Cruz, principalmente un proyecto que ha ido vinculado a lo que es un diagnóstico de vocaciones productivas y potencialidades en este caso, de diferentes zonas en las cuales tiene su impacto o tiene su cobertura Fe y Alegría, ¿no? En este caso está la comunidad Fe y Alegría que justamente llega a desarrollar y a fungir diferentes acciones dentro del ámbito educativo, ¿no? A través del apoyo que justamente es bastante conocida a nivel nacional en lo que es el fortalecimiento educativo, ¿no? Entonces, ya posteriormente hemos ido justamente planteando y desarrollando también, ¿no? Diferentes ensayos que tienen que ver con el análisis de la situación de la educación técnica tecnológica en nuestro estado, ¿no? Actualmente tal cual se ha llegado a analizar, digamos, a partir de justamente los resultados y estudios que se han desarrollado a partir, por ejemplo, de lo que es este último diagnóstico que se ha desarrollado a cargo de lo que es la parte de Centro de Estudios de Investigación del Ministerio de Educación, donde justamente hemos visto el impacto que tiene, ¿no? Actualmente la educación o los resultados que se tienen en educación regular, en educación alternativa y aquellos estudiantes que llegan a continuar su formación dentro del ámbito o dentro de lo que es el subsistema de educación superior, ¿no? Aquello creo yo importante tomar en cuenta y que analicemos, ¿no? Como educadores para que de manera autocrítica podamos plantear diferentes aspectos que actualmente son necesarios que se tome en cuenta, ¿no? Bueno, bajo ese antecedente, quisiera por favor a ver que se presente, en este caso, bueno, veo el nombre, ¿no? De Crishley y Raúl. Primero que empecemos con Raúl, en dónde se encuentra, en qué, si es que está en el mismo camino o si es que está en alguna comunidad, de qué ámbito en qué ámbito de educación trabaja y bueno, las características, ¿no? En el caso de la escuela o donde la comunidad o donde llega a desarrollar sus funciones, ¿no? Buenas tardes, licenciado Víctor Hugo. Eh, sí, yo soy Raúl Segarra Pantoja y actualmente estoy conectado desde la ciudad de Camiri. Hemos estado en esta semana, nosotros hacemos una semana de evaluación después de cada presencial en los subcentros. Y cabalmente yo había concluido un primer presencial en la comunidad del Palmar, que queda cerca de Yacuiba. Y entonces, concluido eso, tenemos otro subcentro paralelo eh, allá en la comunidad de Iguazurenda, que pertenece al municipio de Lagunillas. O sea que estoy de un extremo al otro trasladándome. Pero en ese interín tenemos una semana de evaluación aquí en la ciudad de Camiri con todo el personal administrativo, que es la directora, en este caso la secretaria y todos los facilitadores nos reunimos y hacemos una pequeña evaluación antes de volver a irnos al siguiente centro. Entonces, en este momento estoy aquí en Camiri, estoy sintonizándome y bueno, yo trabajo profesionalmente en el SEA Tata Endi desde el 2009, ¿no? Desde el 2009. Anteriormente había hecho, ¿cómo se llama? Todo un acompañamiento, una colaboración, un fortalecimiento en algunos temas que daba algunos talleres, ¿no? Y después ya he hecho, como se llama, el curso del PPMI, del programa de profesionalización de maestros interinos,
Y el 2017 ya me han dado el título, pero tengo el ítem desde el 2009 recién, ¿no? Bueno, esa sería un poco la explicación en cuanto a mi recorrido. Y como experiencia en la institución, le podría decir, para mí es bastante significativa por el hecho de que se trata de un programa que pertenece exclusivamente al pueblo guaraní. Y entonces yo me incorporé o me incorporo a este programa, por lo que en ese momento, bueno, desde el 1992 se ha empezado con una cierta experiencia de alfabetización, de educación en el pueblo guaraní, por lo que habían sido excluidos hasta ese momento, y a partir de ese momento se intentaba reincorporarlos o incorporarlos recién a ellos, dándoles incluso una ciudadanía de ciudadanos bolivianos, ¿no? Con el presidente Jaime Paz Zamora, allá en Ivo, Luis Calvo, Chuquisaca. Y bueno, por suerte, después de varios años, yo logro encontrarme con un grupo, así ya como sea Tata Endi, logro encontrarme con un grupo que estaban pasando clases debajo de unos algarrobos, de unos árboles, ¿no? Y me pareció interesante y me llamó la atención, y me acerqué a preguntar de qué se trataba, y me dijeron que era el programa del pueblo guaraní, que ejecutaba la educación de primaria y secundaria. Y entonces, bueno, creo que eso caló muy profundamente en mi vida, y entonces pensé que ahí podía hacer un aporte, tal vez con lo que podía en la parte educativa, para ayudar a que esa población, bueno, que pueda empezar con sus pasos de reivindicación y pueda tener ese proceso de liberación que tanto se habla. Y bueno, por suerte he tenido esa dicha de poder, de que me acepten y me incorporen después de varios años de estar ahí metido colaborando, ¿no? Y hasta que llegó el programa ese del PPMI, de la profesionalización, y con todo el riesgo de que, bueno, en ese momento nos podían decir, bueno, ustedes no reúnen los requisitos y váyanse. Y así es que, bueno, por suerte hemos tenido esa suerte de que nos incorporaran ahí, y hemos hecho la profesionalización de ese modo, ¿no? Para que por ahí algunas falencias voy a tener en poder presentar algunos trabajos, algunas cosas, pero bueno, ponemos todo lo que podemos al asador y para salir adelante, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a una experiencia que voy teniendo en el SEAT Ataende. Para mí personalmente, digamos, en lo personal, me resulta bastante de mucha alegría y de mucha satisfacción por haber puesto tal vez un poco mi vida en ese rumbo, en ese servicio, en ese horizonte, ¿no? Aunque ahora ya tengo 63 años pasados, ya sé que estoy cerca de la tumba, pero como siempre digo, bueno, de morir, moriré feliz, porque hice lo que realmente me gustó, ¿no? Hice lo que Exacto. mejor quise, lo mejor que pude. Ahora sí, habrá sido muchas cosas, habrán sido acertadas, ¿no? Y otras cosas también habrán sido desacertadas. Bueno, allá los otros dirán y seguirán continuando con esa aventura. Bueno, muchísimas gracias, licenciado No, Víctor Hugo. a usted, profe Raúl, mire, muy interesante lo que dice, ¿no? Y es justamente uno
se pone en el zapato de o toda la trayectoria que usted indica y ciertamente, ¿no? Es el hacer conocer todo ese legajo de experiencia que ha desarrollado usted y que ha aportado a partir de una motivación que justamente usted indica allá de manera auténtica, en este caso como quien dice allá los chaqueños, ahí bien en el campo, digamos, en el Chaco, donde usted ha visto justamente la necesidad, ¿no? De llevar adelante o apoyar ese programa, ¿no? Yo le diré, yo conozco, como les decía, he estado trabajando a partir del año 2009, creo, en el Servicio Departamental de Educación, entonces, que eran los famosos educas antes de lo que ha sido la Ley 070. Y hemos conocido justamente por ese trabajo todo lo que es la característica del trabajo que desarrolla justamente el SEAT Atendi, ¿no? Que estaba a cargo del profesor, si mal no Edwin recuerdo, Mejías. exacto. Y Ajá. él justamente hacía una férrea defensa porque primero o bueno, el Ministerio de Educación, a partir de ese convenio que se tenía y acuerdo con las organizaciones indígenas, había justamente llegado a proporcionar estos ítems que eran los famosos ítems a estos censos que eran transterritoriales, ¿no? Que su característica es Así es. transterritorial, que en este caso no solamente abarca un distrito educativo o un departamento, ¿no? Inclusive en algunos de los casos hemos visto que hasta llegan a otra nación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del SEAT Atandi creo que abarca departamento de Chuquisaca, departamento de Tarija, algunos municipios, algunas comunidades prácticamente, y aquello pues no está escrito, no estaba contemplado dentro de la misma ley 070, ¿no? Así es, licenciado. Mire, en este momento yo estoy pasando de Tarija hacia Santa Cruz, pero en otros momentos, en un año recorro los tres departamentos, O ¿no? sea, Justamente por la transterritorialidad, por el hecho de que la población guaraní se encuentra situada en los tres departamentos, ¿no? Y justamente con esto lo que le quiero comentar tal vez es que a veces los colegas del área formal y regular se ponen un mm, poco celosos cierto, porque cierto. piensan que uno va y les quita estudiantes y no es pues así, solamente queremos atender a la población guaraní y también otras personas más que necesitan de este apoyo educativo, pedagógico, en el caso de que, por ejemplo, no han podido concluir su bachillerato en el área formal o en el regular, tanto sea en el área urbana como también en el área rural, ¿no? Y a veces aclaramos eso y bueno, por suerte se tranquilizan en algunas partes con eso, pero no dejamos de ser como quien dice, una molestia, ¿no? Pero bueno, por ahí nos abocamos también más a lo que es al pueblo guaraní y entonces seguimos trabajando con eso, ¿no? Porque lo que importa en realidad, nuestro país es así y nos guste o no nos guste, bueno, pues somos Bolivia y ¿qué le vamos a hacer? Habrá que darle alguna solución y no podemos conformarnos con que digamos, queden en la marginalidad, ya que tanto tiempo han sido siempre marginados, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Como dice usted, el trabajo justamente que he visto que durante esa experiencia que he tenido de estar bastante tiempo allá por Camiri haciendo seguimiento, haciendo apoyo, conociendo la región guaraní, es pues que el caso de ustedes, por ejemplo, más que todo, ¿no? Y eso es digno de hacer conocer, ¿no? Que los docentes o facilitadores de los centros de educación alternativa en comparación, como dice usted, con educación regular, no solamente llegan pues cumplir con un horario de pasar clases, digamos, de tal hora a tal hora, ¿no? Sabemos que y siempre lo hemos visto eso también, que están trabajando constantemente sábados, domingos, inclusive hasta feriados, que son parte también de la actividad
pertenecer o participar y coordinar con las comunidades en las mismas fiestas de las comunidades. Aquello hace justamente que el facilitador tenga una suerte de que no solamente es docente y está ahí el que tenga que estar separado de la comunidad, ¿no? Sino más bien parte de la comunidad, llega a convivir, como usted nos ha indicado, diferentes experiencias, necesidades que tiene y también gestiona, ¿no? Ese es un aspecto que lo he visto y me parece hacer conocer, digamos, y lo hemos vivido, ¿no? En su época, cuando justamente estaba el ministro Roberto Aguilar, juntamente con la Ajá, sí. licenciada Silvia Chumira, que Silvia, era mira, sí. que ahora seguramente está por allá, también con Mm, mm, el mismo licenciado, y este último igual con el licenciado Rubén Álvarez, que ha sido director de ahí del centro, también con Jimmy, ¿no? Con Jimmy, justamente Jimmy que, Campos. exacto, Jimmy Campos, que ha estado a centro, igual, ha sido igual director del SEA, y bueno, obviamente aquello hace que estemos al tanto y bueno, sepamos de esa experiencia, ¿no? Que creo yo, con el esfuerzo que realizan con este curso también que se está desarrollando, con este diplomado, creo yo les va a llegar a continuar fortaleciendo, ¿no? Muchas gracias, profe Raúl. Gracias a usted. Bueno, bueno, a ver, ya continuando con lo que es la parte de lo que es esta temática, viendo ya el tema del objetivo que tiene que ver con lo que es el módulo, principalmente es el de complementar la formación de, en este caso, docentes o facilitadores dentro del ámbito de planificación, ¿no? Entonces, aquello justamente lo que queremos es fortalecer y complementar aquella experiencia, aquel manejo que ya tienen dentro de lo que es la estructura curricular, ¿no? Sabemos que seguramente en su proceso de formación han desarrollado o han llegado a conocer herramientas de planificación que normalmente se ocupa, inclusive, que en algunos casos se han llegado a adaptar de educación regular a educación alternativa, que usted seguramente está ahí, y que muchas de las veces no responden a las necesidades y características del subsistema de educación alternativa, en este caso también educación superior, ¿no? Y a partir de aquellos, justamente lo que se quiere es que ustedes lleguen a conocer las diferentes estrategias o características de planificación y a partir de eso también en la sesión final lleguen a plantear una nueva estructura en función a la dinámica que tienen dentro del ámbito, ¿no? Las competencias que se quieren desarrollar justamente después que lleguemos a plantear o a concretar dentro de lo que es el dominio de ustedes, lo que es la parte de manejo de una planificación basada por competencias, ¿no? Normalmente dentro de lo que es educación alternativa y la planificación está estructurada bajo el cumplimiento de objetivos, ¿no? Pero en la actualidad, justamente, y eso queremos que llegue a complementar, es que, por ejemplo, los grandes, prácticamente aquellos países potencia que desarrollan procesos formativos integrales, y bueno, aparte que se ha visto también que la planificación por competencias busca principalmente, es más fácil de medir y aparte llega a desarrollarse, llega a evaluarse bajo el cumplimiento de alcance de dominio de ciertas capacidades, de ciertas habilidades, ¿no? Entonces, aquello es fundamental que podamos conocer este proceso de planificación, ¿no? Entonces, yo lo veo importante aquello, como también justamente el que empiecen a manejar elementos bases que tengan que ver con lo que es la formación por competencias, ¿no? ¿Qué implica, en qué consiste, ¿no? Se les va a llegar a proporcionar a materiales que tienen que ver con la parte de actividad de lectura, todo lo que contemple lo que es la parte de participación en foros que se van a colgar en la plataforma y también lo que es la parte de la presentación de un trabajo final del módulo, ¿no? Y bueno, Mm, dentro de aquello, se van a cumplir tal cual estamos viendo acá en la presentación, las sesiones sincrónicas que se tienen, esas dos fechas y las otras que justamente son asincrónicas, ¿no? Que igual se les va a llegar a proporcionar materiales, ¿no? Y bueno, aquello yo creo yo quisiera que, por ejemplo, usted bajo la experiencia nos haga conocer y responder a diríamos, esta consigna, ¿no? La tarea de implementar
los currículos actualizados, en este caso es responsabilidad de todas y todos, ¿no? Es importante, como usted indicaba o le indicaban igual los colegas, el, el aspecto que, o los lineamientos curriculares que se complementan e implementan dentro de un determinado ámbito educativo, no solamente son visión y responsabilidad, por ejemplo, de la parte administrativa de la educación o la parte docente, ¿no? Sino más aún es una responsabilidad también el de conllevar y que participe la comunidad educativa, ¿no? Entonces, seguramente aquello usted va a tomar en cuenta y ver su punto de vista en relación a esta afirmación. Mm. Profe Raúl, dígame, ¿qué es lo que piensa en relación a este aspecto? Sí, mire, es bastante cercano a nuestra experiencia. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la planificación, normalmente nos dedicamos, primero, digamos, a hablar entre nosotros, le dedicamos tiempo a una planificación general, pero luego cuando ya nos trasladamos a los centros, coordinamos con la autoridad comunal. Con la autoridad comunal nos cita con los estudiantes, con los participantes, y ahí entonces es donde ellos sugieren, nosotros le mostramos una cierta propuesta de la planificación que llevamos y ellos, bueno, dicen, ¿no? Algunas cosas que sí quieren o las cosas que no es necesario y otras cosas que sí es necesario y que ellos realmente lo necesitan, lo precisan y qué es lo que más necesitan, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros le prestamos mucha atención de poder, poder adaptarlo, articularlo con la necesidad que ellos plantean en cierto modo, para poder responder, para poder tener, ¿no? Una educación que realmente les responda en primer lugar a sus necesidades, que ellos quieren encontrar una respuesta y que les ayude a resolver ciertas situaciones, pero que además de eso también les pueda ayudar a proyectarse en el futuro para no quedarse donde normalmente, por lo que normalmente todos estudiamos, ¿no? Todos decimos, mira, yo voy a estudiar esto y por lo que quiero alcanzar tal cosa, ¿no? Pero lo que estoy haciendo para esto a mí me tiene que servir. Entonces, de ese modo es que nosotros vamos trabajando ese aspecto, pero también en ese sentido nos dedicamos mucho o hay que ensanchar mucho el corazón y la paciencia de crear la empatía con ellos como para poder acompañarlos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, como participantes, hay ciertamente algunos estudiantes que han dejado de estudiar un año en el colegio regular y otros que tal vez son personas mayores que ya han dejado 30, 20, 15 años y a veces están pues con muchas ganas de estudiar, muchos, ¿no? Pero muchos también son bastante sensibles, como usted conoce la característica de la gente del área rural. Si el profesor de repente exige mucho y de repente el profesor altera la voz, bueno, sencillamente no te dicen nada y dejan de faltar y se retiran así tranquilitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos creando la empatía con la gente para poder mantener sobre todo lo que el ministerio nos pide, pues, ¿no? La estadística de poderla tener, de poderla mantener. Y así es que, bueno, nos servimos de todo eso. Y en ese sentido, esta pregunta es bastante pertinente, pues, al caso, ¿no? Es responsabilidad de todos, ¿no? En cierto modo, es responsabilidad, digamos, de la administración, es responsabilidad sobre todo del facilitador, pero también es una responsabilidad compartida
con la comunidad y en lo comunitario, ¿no? Como Sí, también, justamente, ¿no? como también quiero agregar esto para terminar, como también en la evaluación cuando hacemos, digamos, al finalizar, invitamos siempre a las personas que es la autoridad de la comunidad para que también ellos se sientan parte de que, bueno, son protagonistas en la educación y que ellos como autoridades apoyan que la comunidad, pues, vaya estudiando, ¿no? Se vaya preparando ese potencial humano que tiene la comunidad. Perfecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, como usted indica, profe, a ver, son diferentes aspectos y elementos que intervienen dentro de lo que es la actualización o la implementación del currículo, ¿no? Como dice usted, en el caso de los diferentes actores, por ejemplo, que tienen que ver el que intervengan, no solamente los docentes o administrativos, sino como usted indica, la misma comunidad que hace conocer el perfil o la demanda de tipo de educación que requieren y lo que usted también hace conocer en relación a lo que es la parte de la metodología, por ejemplo, a emplear, ¿no? Es decir, ahí el docente tiene que desarrollar una suerte de psicólogo, tiene que conocer prácticamente a la base Ujú. de psicología educativa porque tiene que llegar a estudiar a los participantes la característica, el pensamiento y más aún, ¿no? En la cultura guaraní que se basan justamente en base a lo que son normas y valores de tipo característicos del pueblo indígena guaraní y obviamente cualquier persona, y eso tengo varias experiencias con proyectos que se han implementado en el pasado, ¿no? De manera externa, que no han contemplado en este caso la cultura, los valores del pueblo, o de diferentes pueblos acá en Bolivia y han llegado a fracasar, ¿no? Entonces aquello es importante que, como lo han demandado siempre, y ha sido una justa demanda de los representantes de diferentes épocas de los pueblos indígenas que ellos participen en la construcción del currículum. Y ahí también entra, por ejemplo, ¿no? El tema del currículum regionalizado, ¿no? Que ha sido un avance en la ley 070, ¿no? Que justamente llega a tomar en cuenta este aspecto que dice usted, ¿no? Es decir, que el currículum en función a una determinada región se llegue a elaborar en función a esas características, en función a esos valores, en función al tema climatológico, en función al tema de convivencia. Entonces, aquello hace pues que se va a tomar diferentes factores justamente para que la currícula llegue a elaborarse con la intervención o tomando en cuenta de todos y todas, como dice acá, ¿no? El otro elemento que hay que tomar en cuenta, a ver, vamos a ver elementos que principalmente, por ejemplo, deberíamos contemplar o conocer con lo que es la conceptualización que se tiene en relación a lo que es el currículo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este concepto, por ejemplo, acá, ¿no? Que normalmente se llega a emplear dentro del ámbito educativo, ¿no? El currículo indica es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de identidad, cultura nacional, regional y local, incluyendo también, indica, los recursos humanos, académicos, físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. En este aspecto, por ejemplo, conforme a lo que se plantea dentro de este elemento que tiene que ver con la parte del concepto que se tiene o que manejan normalmente los autores, el currículum, es decir, está estructurado o está concebido como un conjunto de, en primer lugar, criterios que indicábamos que son aquellos aspectos a tomar en cuenta y características que se toman en cuenta en función a la región, individuos, el perfil de entrada, perfil de salida, la metodología del docente, los planes los planes de estudio, ¿no? Es decir, el currículum conlleva todo lo que es la planificación o los planes de, ya sea, por ejemplo, el caso de ustedes que están dentro del ámbito del subsistema de educación alternativa especial,
por ejemplo, de educación de personas jóvenes y adultas, de educación de secundaria para jóvenes o para personas jóvenes y adultas, de educación primaria, educación técnica. En el caso de ustedes, por ejemplo, que también creo que tengo entendido que desarrollan cursos de capacitación, ¿no? Entonces, son esos planes de planes de estudio de esos procesos formativos que son específicos, ¿no? Programas que tiene que ver con lo que son los programas que conllevan o están dentro de lo que son los planes de capacitación, ¿no? Los programas de formación, por ejemplo, metodologías, es decir, la forma de educar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, seguramente, ¿no? Obviamente, y usted me va a dar la razón, no es la misma, no se puede, obviamente no se debe utilizar la misma metodología de formación en lo que es educación regular y educación alternativa, ¿no? Como usted indicaba, Así, la así formación en es. el ámbito de educación alternativa es bastante, digamos, característico y en función al entorno en sí, ¿no? Seguramente usted varía de la metodología inclusive en los mismos pueblos, ¿no? Seguramente usted en las mismas comunidades en las cuales usted llega a desarrollar, ¿no? Seguramente tiene que cambiar, ¿no? O no es así, don profesor. Así es, licenciado. Así es. Mire, una sencilla diferencia que le digo, por ejemplo, en Yacuiba, en el Palmar, es una comunidad en realidad ya cosmopolita que tiene varios grupos étnicos establecidos en el lugar. Por ejemplo, están los criollos del lugar, que son ascendientes de España, algunos de Italia, bueno, asentados en el lugar hace mucho tiempo, pero por otro lado también están todavía algunos grupos étnicos, como ser algunas familias guaraníes, que en parte ya van desconociendo la propia cultura, el propio idioma, aunque ahora sí hay un despertar en el aspecto de querer volver a la identidad cultural, pero también hay personas que, por ejemplo, son hermanos nuestros que vienen de Potosí, Oruro, y que también ya están enraizados, ¿no? Culturalmente en el lugar. Y mire que esto le da una fisonomía bastante interesante en el sentido de que la gente que vive ya por ahí cerca es gente que trabaja y gente que estudia y sabe por qué va a estudiar. Sabe el motivo de que si quiere, si entra a participar del SEA Tata Endi, ya tiene un interés bastante definido y son bastante competentes en este lugar, así para poder continuar con su formación académica, eh, para ir solucionando sus problemas y según sus aspiraciones que ellos tienen. Esto es un bonito desafío porque ciertamente es ¿cómo le puedo decir? A ver, es ciertamente una motivación que ellos lo llevan desde dentro de su ser y que quieren, pues, superarse, ¿no? Eso, eso es por un lado, y para mí como facilitador, ahí le digo, me hace mucho bien eso, porque eso requiere, pues, ciertamente de poderles responder desde la parte pedagógica con algo que le es útil y en ese sentido no deja de ser un desafío, ¿no es cierto? Porque hay que ir actualizándose y no es lo mismo, como usted lo señalaba, no es lo mismo como en la educación, pues en la educación regular, ¿no? Yo al niño en la educación regular le doy una enseñanza por partecitas cómo se tiene que armar un rompecabezas, pero sin embargo con la gente mayor, ya adulto mayor o joven adulto, ya sabe jugar, ya sabe trabajar, ya sabe producir, ya sabe hacer economía, ya tiene responsabilidades políticas, ya tiene responsabilidades de ser autoridad en la comunidad.
Y entonces tienen bastante cosas que son muy ricas y muy enriquecedoras en el momento de poder compartir con ellos el aspecto de la formación, ¿no? Y así en todos los niveles. No sé si con esto. Ahora, a diferencia, digamos, eso pasa en Yacuiba, eso pasa en Yacuiba. Pero cuando me voy a trabajar, por ejemplo, como en este caso, hacia Iguazurenda, mire que allá va a ser la primera vez que yo voy, pero he ido a otra comunidad que está perdida entre los cerros y la montaña, que se llama Huirayurarenda, y allá es un grupo exclusivamente guaraní, y ahí, bueno, uno tiene que manejar el idioma, ¿no? Por suerte yo he crecido y me defiendo un poco con el idioma, no le digo que soy experto, me defiendo un poco, por lo menos para lo más elemental, incluso con los temas, y eso me ayuda muchísimo y les ayuda pues a ellos eso. Pero la característica es diferente. Mire, no sé qué es lo que ha pasado. Seguramente la colonización que se ha tenido anteriormente ha creado una costumbre o un hábito de hacer algo que nos manda y no así, digamos, o sea, la diferencia es que no hay mucha iniciativa personal competitiva a comparación de las comunidades cercanas a Yacuiba, ¿no? Entonces, aquí en las comunidades guaraníes, bueno, requiere mucho de una mayor incentivación, de un mayor acercamiento, de esa empatía que realmente uno la tiene que ir creando para poderlas motivar, fortalecer, incluso digamos, hacer de que a ellos les llegue a interesar, entusiasmarles con ciertas ilusiones para que ellos, por lo menos de idea, lo piensen alcanzar alguna vez y que por eso hay que estudiar, ¿no? Y además de eso, pues hay que tomar iniciativa personal por la superación de uno y no así, digamos, quedarse en la vida de que uno, bueno, si me dicen que haga, lo hago y bueno, y si no, me quedo ahí. Y no, donde es ese aspecto es casi un reto, aunque ya, digamos, este temita que lo voy tocando es un temita que en pocos se ve, en muy pocos se ve que se va surgiendo, y va progresando eso. Y lo que sí también en otro aspecto es que, digamos, la gente como que en el idioma hay mucho que rescatar y mucho que trabajar todavía. Exacto, ¿no? El, y es eso con lo que justamente se ha llegado a plantear o es la base, ¿no? De la ley, actual ley 070 que justamente Sí. ha sido promovida o ha sido propuesta o ha sido en este caso ha contado con el apoyo de las naciones indígenas que justamente para que tenga bases y principios, lineamientos que tengan o estén en función a las demandas históricas que han tenido los pueblos indígenas, ¿no? Pero muchos Sí. de los aspectos, como dice usted, no han llegado a concretarse o a fortalecerse, ¿no? Como el caso del idioma, ¿no? Que prácticamente, ¿no? El caso de la experiencia que hemos tenido nosotros en diferentes ámbitos, no solamente en la región guaraní, es pues de que el enfoque que se tenía con la ley 070 era que en muchos de los casos aquellas regiones donde eran eminentemente con idioma originario materno, la ley indicaba que o la formación sea principalmente en, esa lengua, ¿no? Pero de ahí también había digamos, el enfoque, la demanda que tenían los mismos, en este caso,
la misma población de esas regiones indígenas, donde obviamente hacían el análisis indicaban que del por qué desarrollar la formación en su idioma, siendo que en muchos de los casos les generaba también una tranca para que puedan ellos buscar eh, posterior a lo que es educación secundaria, por ejemplo, Mm. educación superior o inclusive llegar a fungir trabajos en otras regiones, justamente aquello que les dificultaba, el que no conozcan o no desarrollen, no manejen el idioma castellano, ¿no? Entonces, aquello es Claro. eh, el enfoque que justamente tenían en algunos casos, que tal vez seguramente igual han hecho ese análisis en muchas de las comunidades, ha hecho que demanden que la educación secundaria, por ejemplo, y también en muchos de los casos ya la educación alternativa se desarrolle, ¿no? Principalmente también lo que es el castellano, ¿no? Entonces, esos enfoques hay que tomarlos en cuenta o esas demandas y ver, ¿no? Obviamente que si bien se desarrolla en un idioma que es el oficial, el castellano, pero también sea, digamos, de manera troncal o transversal el idioma originario para que no se pierda aquello, ¿no? Que casi, por ejemplo, en muchos de los casos, como es la cultura o el idioma de lo que es la parte del Bésiro, que ya está en determinadas regiones, que se ha rescatado gracias a lo que es la ley 070 y normas que se han implementado para que se puedan volver a revalorizar los idiomas, pero obviamente eso queda ahí, ¿no? Es decir, en solamente procesos de capacitación cerrados para personas, funcionarios, donde después no se llegan a aplicar o implementar de manera concreta, ¿no? Es decir, permanente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también el trabajo, ¿no? De los pueblos indígenas, ¿no? Que lleguen a demandar que el empleo del idioma a partir de estos procesos de capacitación sea pues eh, en sus diferentes regiones y también las que estén cercanas o según los departamentos donde se pueda emplear, ¿no? No solamente sea algo figurativo o procesos de capacitación, diríamos, específicos y no vaya más allá, ¿no? Entonces, como decía usted, profe, justamente el tema, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de identidad, es un elemento fundamental dentro de lo que es la construcción del currículo, en su caso de ustedes, de la cultura o de los pueblos indígenas, del currículum regionalizado, ¿no? Entonces, es un elemento base, diríamos, la identidad cultural y obviamente ahí conlleva también el idioma, ¿no? A tomar en cuenta, ¿no? Entonces, otro aspecto que creo yo debemos tomar. Licenciado, antes que Sí, pasemos siga, por ahí, me gustaría aportar siga, siga. eh, sí, en cuanto al tema del idioma, mire, yo veo tres aspectos interesantes lo que nos pasa. Por ejemplo, con toda la población criolla, chaqueña, guaraní, que lo llamo yo, ¿no? Pero en realidad son chaqueños criollos, tienen una afinidad, un entusiasmo, un querer aprender el idioma guaraní. Y ahí hace falta pues que el propio pueblo guaraní muestre el gusto y no sé si decir orgullo, muestre el apego a su propio idioma y que no, nos lo suelten para que podamos los demás poder gustar del mismo idioma, ¿no? Pero pese a eso, yo veo que hay un espíritu bien fuerte en la mayoría de la población que no es guaraní por aprender y por manejar el idioma guaraní. Tal vez en esto lo que nos está faltando es que el propio guaraní socialice mejor o más resueltamente el propio idioma. Ahora, en esto a nosotros nos favorece mucho, licenciado, que la mayoría de los facilitadores del SEA Tataendi somos, pues, son guaraníes, la mayoría, ¿no?
Y habemos algunitos nomás que somos criollos, que por ahí nos defendemos un poco, pero la mayoría es guaraní y entonces en ese sentido la educación tiene pues su enraizamiento que va produciéndose cada vez más un mayor apego hacia el propio idioma y la cultura, ¿no? Bueno, eso por donde voy pasando, ¿no? Pero por donde uno va pasando no es la generalidad de toda la población, es una parte minúscula del territorio que uno va recorriendo, ¿no? Eso nomás. Justamente, creo yo, como llegamos al análisis que usted justamente realiza, profe, es decir, eh, antes yo me acuerdo justamente la ley 070 parte de este análisis que se realizaba y que ha iniciado a partir digamos, de reuniones entre, como usted indica, ¿no? De estos caciques, de Murubichas en el caso de las otras regiones, donde analizaban la demanda, la justa demanda de la educación auténtica en función a la región, y aquello se ha llegado a concretar, ¿no? Con el tema de la implementación de la ley, antes con lo que han sido los congresos, los famosos congresos que se han desarrollado en diferentes departamentos y diferentes regiones, y que al final se ha llegado a concretar eh, justamente diferentes elementos que se han sintetizado en la ley 070. Obviamente, ¿no? Como decimos, el caso del idioma, algo que ha sido que ha entrado como una base fundamental, el idioma indígena, la conservación y el empleo, la implementación dentro de lo que es la educación misma, porque antes obviamente no era un elemento central o fundamental para la 1565, pero que ya con la 070 se ha llegado a ese avance, pero que hay la debilidad, como indica usted, es que no se ha llegado a concretar una estrategia nacional, una política nacional de que se llegue a implementar de manera permanente, ¿no? En diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito de educación, ¿no? Como la enseñanza del mismo idioma, sino el que se llegue digamos, a realmente practicarlo en las comunidades como un idioma, el cual muchas veces hemos tenido, ¿no? Antes de la ley 070, pues hablar en idioma originario en las ciudades, pues era mal visto, ¿no? O sea, yo me acuerdo o sea, yo soy como prácticamente defensor de la cultura indígena, ¿no? Pese a que no soy específicamente de alguna región, pero somos justamente ese gran legajo de trayectoria y además historia y rica que tenemos en la cultura, en las diferentes culturas de nuestro país, es pues que nosotros como bolivianos tenemos que llegar a defenderla y también a promoverla, ¿no? Entonces, y algo que usted me hizo recordar y analizar en relación al idioma que me parece interesante es que muchas de las veces, por ejemplo, cuando eh, justamente hemos visto, no sé si es que ustedes obviamente deben ser igual fanáticos del fútbol, hemos visto, por ejemplo, algunas anécdotas de jugadores bolivianos después de que cuando se enfrentan con Paraguay, por ejemplo, los jugadores bolivianos y otros de otros países han manifestado que no los entienden en la forma que se comunican los jugadores de la selección paraguaya, ¿no? Es porque ellos se comunican en guaraní, ¿no? Y eso lo hacen justamente aprovechando en este caso el manejo del idioma, ¿no? Y obviamente para comunicarse ellos en guaraní, jugadores, estamos hablando de estrellas internacionales, es pues que ha habido desde el mismo estado y obviamente con lo que es la parte de los pueblos indígenas, el que se llegue a consolidar el empleo, el uso del idioma, en este caso ya oficial o de lengua materna en Paraguay, en los diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, se lo emplea casi a la par con el castellano, ¿no? Entonces, para que imagínense jugadores de talla internacional lo hablen como castellano, es decir, es algo que creo yo habría que ver la experiencia, principalmente no la conozco de qué manera ha llegado a concretar ese nivel
Y también cuando hemos tenido algún acercamiento con profesionales de Paraguay, mire, el manejo Sí. que tienen del guaraní es bastante alto, ¿no? Es decir, lo manejan como el Mm, castellano, muchos de ellos, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo con usted, licenciado, porque alguna vez me encontré con personas y he estado también paseando alguna vez por el Paraguay y no, pues es un idioma que lo hablan en forma fluida, fluida, Exacto. y te hablan en forma muy, muy exclusiva, ¿no? Y el que entiende puede y el que no, no, listo, queda afuera. Cosa que no pasa en nuestro país. Acá. Claro, acá, por ejemplo, es Mm, como, y eso tal vez es un efecto también en el caso de Bolivia, que aún se tenía o se ha llegado a tener que el que las personas se expresen en las ciudades en un idioma originario era mal visto, como le decía, ¿no? Eso antes, obviamente, de con la efectos, digamos, de lo que es la civilización o que se imponga la parte, digamos, de la sociedad civil en lo que es la parte de las ciudades. Y obviamente no hay ese estereotipo que se tenía antes, ¿no? Ya después, estos últimos años, a partir de la implementación de la ley 070 se ha ido ya cambiando, pero que falta, ¿no? Como decimos, es necesario continuar con ese proceso, ¿no? De llegar a que el idioma, usted dice mismo, se llegue a el idioma en este caso, por ejemplo, guaraní, y eso es tal vez también ver otra forma en el caso de Bolivia, como son diferentes culturas indígenas que tenemos en diferentes regiones, en este caso, en caso de, por ejemplo, la cultura guaraní, que abarca 3 departamentos, entonces necesariamente tener que ver, ¿no? Que obviamente en los 3 departamentos no se va a exigir que empleen el guaraní como lengua oficial, digamos, en la ciudad, ¿no? Sino, obviamente tiene que ser en función de una estrategia en aquellas regiones o municipios colindantes, cercanos, y también seguramente en función de estrategias que se haga a partir de sectores privados y públicos, ¿no? Entonces ahí entra todo, ¿no? Como decíamos como veíamos mm, en la afirmación anteriormente, ¿no? Que es ya responsabilidad de todos y todas, no solamente el ámbito educativo, ¿no? Bueno, continuando con lo que es la parte y esto creo yo importante que conozcamos también, con lo que es la parte del currículo o el diseño curricular, es importante justamente ¿por qué? Porque, por ejemplo, normalmente cuando hablamos en relación a la palabra, el concepto que se tiene de currículo, es pues porque lo vemos, en este caso, debemos considerar lo que es, digamos, el nivel macro de lo que conlleva o ya la misma aplicación misma que nosotros, usted como educador, yo como educador, lo lleguemos a realizar dentro del aula, ¿no? El currículo, como hemos visto en la anterior afirmación, abarca todos esos aspectos: mm, metodología, planificación, plan de aula, evaluación, seguimiento, herramientas, didáctica. Y justamente dentro de lo que es la implementación del currículum, tomamos y debemos tomar en cuenta diferentes enfoques que se llegan a manejar. Y como les decía, el enfoque actual que se está implementando en la región y a nivel también mundial es pues el enfoque basado por competencias. ¿Por qué? Porque busca concreto y así al punto, como quien dice, es que la persona sepa hacer, ¿no? Es decir, es capaz de hacer ciertas tareas, acciones y manejar conceptos específicos, ¿no? Va directamente a que se desarrolle capacidades, habilidades, competencias dentro de lo que es la parte de la persona como tal, ¿no? Y mm, aquello justamente conlleva que, por ejemplo, el currículo es pues una construcción, como veíamos en el anterior aspecto, o analizamos justamente con usted, de la parte histórica de una región, de una zona o de una nación, ¿no? De la parte política necesariamente, ¿no? Nosotros somos justamente, tenemos una historia política de nuestro país y también historia política, en este caso, de lo que es la parte de diríamos, las regiones, ¿no? Porque ciertamente los pueblos indígenas han llegado a concretar, a desarrollar ciertas experiencias
justamente dentro del ámbito político como tal, con su intervención dentro de lo que es la parte de lo que es en este caso, diríamos, las propuestas como tal, si es que hablamos de políticas, es el que hayan desarrollado justamente lineamientos que tienen que ver con la participación del pueblo indígena en justamente la parte de demandas, en la parte de decisiones a nivel de su región, ¿no? Y esto en función a necesidades dentro de lo que ya son no solamente educativo, ¿no? Sino también social, salud, productivo, más aún en este último tiempo. Entonces, obviamente, en eso es que no solamente por político tenemos que tomar en cuenta asociado a partidos políticos, ¿no? Sino también la política que tiene en este caso dentro del ámbito educativo el pueblo, por ejemplo, guaraní, al cual ustedes pertenecen. Y obviamente la cultura, ¿no? Como decíamos. Entonces, ya hemos visto en resumen que el currículo o el diseño curricular es un constructo de todo aquello y también debemos tomar en cuenta que el currículo es... tiene diferentes niveles de concreción, ¿no? Como decíamos. Es decir, hay un currículo base nacional que justamente donde están establecidos los principios, los fines, en este caso los objetivos de la educación en nuestro país. Y también a partir del currículo base nacional, justamente hay lo que son los proyectos curriculares, en el caso de, por ejemplo, de educación técnica tecnológica a nivel de institutos, y también existen lo que son los currículos regionalizados, ¿no? Esto que se ha ido justamente llegando a plantear y desarrollar a nivel de las naciones y pueblos indígenas originarios, y que obviamente no hemos indicado que es necesario llegar a enfatizar y a profundizar, ¿no? Ya el nivel, eso es un nivel, digamos, un segundo nivel, ¿no? El currículo base nacional es un primer nivel macro, es decir, el que abarca toda la parte diríamos, de política, objetivos, principios, bases de lo que es la educación, ya bajando a lo que es la concreción a nivel ya regional, el currículo base regional de cada pueblo indígena originario, y el tercer nivel más concreto que tiene que ver con los planes de aula, planes, en este caso, por ejemplo, según la característica, por ejemplo, en educación alternativa, ahí creo que desarrollan, si es que son planes modulares, dependiendo también de los cursos, planes semestrales o de asignatura, ¿no? O de materia, como quieran llamarlo, ¿no? Ese es el nivel más concreto, ¿no? El plan de aula o el plan modular, como quieran llamarlo, ¿no? Donde específicamente, siendo el nivel concreto más específico, ahí ya podemos encontrar la acción, el objetivo específico que está buscando a través de ese plan, ¿no? El que desarrollar, la metodología que va a emplear, la evaluación, el tiempo, ¿no? Entonces, ese es, diríamos, por eso es que se le indica que es un nivel concreto y que obviamente es de manejo específico principalmente del docente, del facilitador, del expositor o en este caso ya de aquella persona que va a desarrollar ese proceso formativo, ¿no? Y bueno, principalmente el diseño curricular base también nos permite justamente que se hagan las actualizaciones. Y hay que tomar en cuenta, no sé, creo que el caso de educación alternativa, al igual que educación regular y educación superior, el 2023 se han desarrollado procesos desde el 2022, ¿no? Se han ido desarrollando procesos de actualización, ¿no? Del currículo base, si es que hablamos en el caso de ustedes de educación alternativa, justamente la actualización, ¿no? Creo que aún continúan, ¿no? Hasta el año pasado, este año han estado continuando en la actualización, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Este año nos han hecho conocer a los facilitadores los nuevos currículos regionales que ya actualizados, ¿no? Pero esto no quiere decir que es una cosa terminada. Esto se tiene que seguir actualizando conforme va pasando el tiempo, porque cada vez nos enfrentamos a nuevos desafíos educativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro hemos venido que, yo digo, como que mutándonos, ¿no? Primero, por ejemplo, se ha empezado con el sea Tata Endi con la educación para la liberación en los pueblos y el ímpetu o la fuerza era
educarlos para que aprendan a organizarse y defenderse y luchar por sus reivindicaciones, pero desde una educación bilingüe que se ha planteado, pero desde la parte exclusivamente primaria y secundaria con el enfoque de lo humanístico, pero liberador. Y ahora ya hemos dado un paso más, ¿no? Hacia lo tecnológico. Entonces, donde ya tenemos facilitadores que están siendo, por ejemplo, especializados en informática como parte tecnológica, en el uso también de lo que es la computadora, el trabajo con las computadoras, el uso del celular, el uso del internet, el uso del WhatsApp, para poder sobre todo utilizarlos como herramientas de trabajo. Eso por un lado, pero también con otras áreas técnicas, por ejemplo, de agropecuaria, de otra área técnica de gastronomía, otra área técnica también de gestión municipal que vamos implementando, ¿no? Por eso digo, como que nos vamos mutando cada vez, pero eso es algo bonito porque de alguna manera se va respondiendo a las demandas que los mismos burubichas de las comunidades en sus reuniones grandes las van demandando que se vaya implementando, ¿no? Por ejemplo, tengo el caso o tenemos, quiero decir, que en la comunidad de Campo Grande han pedido que se dé, digamos, gestión municipal y tenemos otro pedido también, por ejemplo, en Palmar, otra comunidad pequeña, que piden que se implemente gastronomía o informática, así a nivel técnico, porque los mayores que son nuestros participantes quieren ser partícipes de esas áreas, ¿no? Exacto, ¿no? Dentro de lo que es ya y es, diríamos, la parte de la demanda, ¿no? De lo que son los cursos complementarios, ¿no? De Mm, formación. Y obviamente, por ejemplo, dentro de ese ámbito, nosotros, por ejemplo, en caso de nosotros, que yo pertenezco a educación superior, en caso de institutos, desarrollamos cursos de capacitación en función a demandas de este caso, siendo nosotros de ciudad, de entidades o instituciones o mm, empresas que requieren, ¿no? Que se llegue a formar o complementar, digamos, la actualización de su personal o de la parte técnica o de la parte operaria. Y en este caso, y al igual que ustedes, la demanda de las comunidades, de la parte productiva o inclusive de innovar, como usted indica, obviamente aquello es parte de esa evolución que se busca, ¿no? Antes, principalmente, por ejemplo, el caso de la formación era bien vinculada específicamente con las tareas que le asignaba, ¿no? El Estado. En el caso de mm, educación regular, la formación solamente en lo que es la parte de primaria, secundaria e inicial, digamos. En el mm, caso de alternativa, en lo que son la educación primaria de adultos, educación secundaria de adultos y educación técnica. Pero ahora justamente a partir de esa gran, diríamos, demanda que existe de la misma sociedad, las mismas poblaciones y regiones de llegar en este caso, a que su gente, su población se actualice o entre dentro de lo que es la formación complementaria. Entonces, es necesario y a partir de esa demanda, nosotros como instituciones, usted como Centro de Educación Alternativa, en el caso nuestro como centros en este caso como institutos, lleguemos a atender, ¿no? Ese proceso formativo, ¿no? Entonces, aquello es fundamental, creo yo, dentro de lo que es el ámbito de lo que es la atención de no solamente, ¿no? Los centros de educación alternativa, sino también los centros, las instituciones, en el caso nuestro, educación superior, educación, en este caso también de formación de maestros, de los CEAS, centros de educación inclusive especiales, ¿no? Que tienen que ver con la parte de todo lo que es la parte de, por ejemplo, formación en lo que es la complementación, ¿no? De lo que es los niveles de concreción, ¿no? A nivel de lo que es la educación, eh,
y necesidades de cada región, ¿no? Entonces, Así es. eso es importante, creo yo, que lo veamos viendo, licenciado, y bueno, también seguramente dentro de lo que la- los diferentes ámbitos, y que creo que se están dando igual, ¿no? De la misma manera, ¿no? Que tanto en el área, en provincia, en el área, en las comunidades, como también en las ciudades, ¿no? Capitales o las ciudades, donde existe más tema de avance tecnológico, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces eso me parece bastante algo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Bueno, a ver, para ir avanzando, eh, y esto y que lo veo interesante, ¿no? Creo que es, eh, es necesario que tomemos en cuenta dentro de lo que es la parte de la formación de lo que es la parte técnica, y no solamente el ámbito técnico, sino también de educación superior y educación, eh, de el ámbito, en los cuales nosotros nos desarrollamos. Lo veo imperativo que, por ejemplo, analicemos los diferentes tipos de currículum que existen, ¿no? A nivel de la educación, ¿no? Y ello también, obviamente, debemos tomar en cuenta que existen eh, características, dentro del ámbito, dentro de lo que es la formación técnica tecnológica, dentro de la formación de educación alternativa especial, y también dentro de lo que es la parte de la formación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que es el currículo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que es la parte de la formación o los tipos de currículo que existe a nivel Ujú. de educación, podemos ver, pues, normalmente hay más, ¿no? Que los llega a identificar más tipos de currículo, pero en este caso podemos identificar el currículo oficial, el currículo operacional, el currículo oculto y el currículo nulo. Eh, y usted dirá, o dirán, digamos, ¿no? ¿En qué nos sirve, o qué acaso se llegan a aplicar? Pero justamente a nivel, digamos, mundial, dentro de la didáctica, se puede identificar estos tipos de currículum, aquellos que, según su característica, se llegan a implementar eh, en diferentes elementos y aspectos dentro de lo que es la educación, ¿no? Por ejemplo, el currículo oficial, el concepto que se tiene tal como ustedes lo pueden ver, es, por ejemplo, aquel aspecto o este tipo de currículo que principalmente se basa en los fundamentos sistemas educativos vigentes, ¿no? Mediante leyes reales, decretos, establecer contenidos de manera oficial en el ámbito educativo, y justamente desarrollados para cada etapa de la formación de la educación. Entonces, aquello yo lo veo justamente como un elemento principal que debemos tomar en cuenta, que el currículo oficial, tal cual lo dice el nombre, es justamente aquello que se llega a aplicar mediante una normativa, ¿no? Mediante una resolución ministerial, mediante instructivos, mediante lineamientos, tal cual se ha venido realizando, ¿no? Educación alternativa, en el caso de educación superior, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, ese es lo que, como quien dice, aquel aspecto, aquel tipo de currículum que se ve, que lo aplicamos, que lo implementamos, ¿no? Ujú. El otro tipo de currículum que se identifica igual es el currículo operacional. Es aquel currículum que tiene que ver con la parte de, por ejemplo, con la estructura curricular del ámbito, en este caso, que depende del currículo oficial, educativo oficial, pero que más se llega a centrar en la práctica de la asignatura o la materia, ¿no? Entonces, dentro de lo que es, diríamos, tal cual lo dice su nombre, específicamente el currículo operacional, en este caso llega a apuntar a la concreción, es decir, a ese tercer nivel que veíamos antes en lo que es la estructura del diseño curricular, ¿no? Al nivel más concreto, es decir, donde se aplica directamente en la parte, digamos, didáctica, la parte operativa de la educación. Y tenemos y podemos identificar también un tercer currículo que tiene que ver con el currículo oculto. El currículo oculto, y es algo que normalmente eh, eh, genera bastante debate, porque ¿cuál es la característica del currículo oculto? Es pues aquel que principalmente no se llega a ver a simple vista, pero que ante todo
está determinado por los valores que se llegan a desarrollar, ¿no? El aprender a ser, el aprender a vivir juntos, aprender a saber, aprender a hacer, son aquellas, en este caso, políticas educativas a las cuales apuntan a desarrollar las diferentes instancias, Ministerio de Educación, el Estado, y también el enfoque que le da la educación con la formación, o en este caso con diferentes elementos que quieren llegar a desarrollar dentro de lo que es la población, ¿no? Entonces, aquello creo yo que es algo que hemos ido viendo, cambia en función por eso es que normalmente se llama currículo oculto en función a la estructura, en función al estado que está, el estado, digamos, que se encuentra, diríamos, la política educativa o en este caso a cómo lo llegan a plasmar. ah, en este caso la parte ejecutiva, digamos, a nivel nacional, que es, digamos, la parte que está a cargo del currículo base nacional, que generalmente son los ministerios de educación, ¿no? Entonces, esto es en función también al tipo de economía o tipo de gobierno que se llega a hacer cargo de una nación, ¿no? Y usted seguramente también bajo ese ejemplo me va a indicar que varía en función a los gobiernos, ¿no? El tipo de currículo que quiere desarrollar, ¿no? Ujú. Sí, licenciado en esto. Yo algo que cuento que viví en alguna parte con las comunidades, como nos toca salir como maestros itinerantes, nos toca salir y llegar a las comunidades, a veces a vivir con las familias, ¿no? Compartiendo el mismo techo, la misma comida, los espacios donde se pernocta, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no se ve, pero permanece oculto, es pues la solidaridad, la práctica que vive cada comunidad étnica, cada comunidad, cada población, ¿no? Por ejemplo, quiero contarles solamente esto, ¿no? Yo en una casa vi que llegó una señora mayor con unas 4 bolsas. Una bolsa de fideo, otra bolsa de harina, otra bolsa de arroz y otra bolsa de azúcar en la mañana que llegaba de Santa Cruz, una señora muy mayor, una abuela. Y durante el día le vinieron a visitar sus parientes de la comunidad y a cada uno que venía a visitarlo, por lo que le venía a visitar, le regalaba, digamos, un plato de fideo, otro plato de arroz, otro plato de azúcar, otro plato de arroz. Y llegó la tarde y ya no tenía nada la pobre abuela. Y yo decía, ahora, ¿qué va a comer esta señora si para ella se ha traído, ¿no? Y cosa que yo jamás había visto en otras partes, eso. Y hasta ahora siempre lo recuerdo y lo comparto, a veces en las mismas comunidades donde me toca trabajar, ¿no? Cómo se tiene que entender eso. Y sinceramente, y la señora sigue viva. Así es que digo yo, como por un lado la persona practica en su vida Mm. diaria, no un verso, compartiendo lo que tiene, pero también los demás es como que te devuelven al día siguiente. Y lo que a ella le daban, por ejemplo, si le traían una sopa de arroz con papa o con yuca o con algún otro tubérculo que ellos sacan del campo, me lo compartía a mí porque yo en realidad estaba ahí de visita o como trabajador de la comunidad. Pero lo cierto es que la abuela sí ha seguido viva hasta que yo me fui y cuando a veces voy por allá de paso, llego y todavía nos saludamos, ¿no? Eso por Esa un es lado. Sí, síganos, Y, siga. y otra, por ejemplo, un día estaba muy mal de salud por un resfrío que me había agarrado casi a la muerte y no, pues no se podía ni salir de la comunidad, pero la señora se acercó, la abuela se acercó hacia mí
y me dice, ¿vas a tomar si yo te hago un remedio? Le digo, sí, señora, voy a tomar. Y todo esto me habló en guaraní, ¿no? Y yo le respondí. Y así es que entonces me lo hizo hervir unas hierbas que yo hasta ahora no sé qué hierbitas son, pero me obligó a tomar y puede creer de que a las 2 horas estaba charlita y digo, son esas cosas que no se ven, lo que usted dice aquí, ¿no? El currículo oculto. Esos valores, ¿no? Esas experiencias Sí. que justamente no están explícitas, es decir, no están escritas en el currículo base o los lineamientos como tal, ¿no? Si bien indican, ¿no? El desarrollo o el que se lleguen a revitalizar o recuperar los valores de cultura, de las culturas y pueblos indígenas de nuestro país, pero no está escrito como tal, ¿no? Que estos justamente aprendizajes, estos valores que tienen que ver con la reciprocidad, por ejemplo, algo que he aprendido bastante en la cultura, igual guaraní, y por ejemplo la cultura guaraya o los ayoreos, es con el tema de Mm, el respeto a los espíritus sí, que hay, ¿no? En este caso en la comunidad o en este caso en el Chaco, ¿no? Como le dicen, los espíritus a los cuales hay que tener o hay que pedir permiso cuando van, por ejemplo, en la zona guaraya a recolectar o a cazar, pedir permiso, ¿no? Al espíritu del agua, al espíritu justamente de esos animales o del árbol, que justamente bajo ese respeto con la madre naturaleza, ¿no? Algo que, por ejemplo, no está establecido, no está estipulado dentro de lo que es el mismo currículo, pero como indica usted, son esos valores en este caso, gracias al currículo regionalizado, por ejemplo, y también gracias a lo que es la parte de eh, tomar en cuenta la cosmovisión de los pueblos, se consideran o se toma en cuenta, si bien no explícito, pero sí se consideran como parte del proceso formativo, ¿no? Y es algo que obviamente a tomar algo que no debería perderse y más bien llegar a formalizar, ¿no? Es decir, a estructurar, porque ya han habido varios intentos, he visto que más aún, ¿no? En el caso de la cultura guaraní, he visto, y es algo digno de rescatar, que hay los mismos pedagogos guaraníes han llegado a desarrollar, a sistematizar justamente su cultura, pero obviamente aquello es, se queda ahí, ¿no? Es decir, falta el tema de la difusión, ¿no? He visto bastantes pedagogos guaraníes, amigos que he conocido que han llegado a sistematizar y llegar a tener un material bastante rico, pero que falta que de parte de la misma instancia educativa, ya sea Ministerio de Educación, municipios, hasta los mismos borubichas o los caciques que lleguen, ¿no? A hacer digamos, difusión, ¿no? Socialización, y que se llegue a tomar en cuenta estos grandes, digamos, materiales que se llegan a plantear, ¿no? Entonces, y eso está justamente como usted decía, ¿no? En la parte del currículo oculto, algo que si nos ponemos a hablar de las diferentes valores y experiencias que hemos visto, usted ha visto más aún, digamos, con esta trayectoria larga que tiene lo que es la parte específicamente el pueblo indígena guaraní, es pues que tendríamos que hacer una charla de por lo menos, no alcanzaría, digamos, ¿no? Una no semana, ¿no? Entonces, alcanzaría el tiempo. Sí. bueno, creo yo, profe, vamos a estar llegando hasta lo que es esta parte. El día de mañana vamos a continuar. A ver, esperemos, vamos a hablar con el responsable del Centro de Educación CAETI para que se puedan conectar igual los demás colegas. Vamos a hacer una retroalimentación rápida a primera hora el día de mañana. Ya posteriormente vamos a avanzar ya algo con lo que tenga que ver, aquello que tiene que ver y que me parece que es importante que ya lo conozcamos, o no conocer, sino empezar a profundizar con lo que son los tipos de planificación, ¿no? Aquello que ya lo tenemos justamente preparado y que obviamente en función al subsistema y en función a las características lo vamos a poder ir viendo, ¿no? El día de mañana. Asimismo también, por ejemplo,
los diferentes tipos, la parte de la justificación y también aquello que tiene que ver con la parte de la actualización curricular en la formación técnica tecnológica, ¿no? Algo que debemos manejar y que usted mismo ha indicado, ¿no? Ahora ya existe la necesidad que nos plantea en este caso la comunidad, los actores educativos, el que lleguemos a actualizar con lo que son los avances actuales de lo que es el que implementar dentro de lo que es la parte del currículum justamente la parte de innovación productiva y los avances de la tecnología, ¿no? Entonces, aquel aspecto igual vamos a analizar el día de mañana. Y bueno, agradecer, bueno, ante todo su participación en lo que es la parte de la experiencia y su punto de vista. Obviamente eso hace más rico el análisis en este espacio, ¿no? Entonces, ya el día de mañana vamos a estar avanzando más concretamente estos aspectos, como les decía, y bueno, ya con esto vamos a estar concluyendo. Vamos a hacer, como les decía, una retroalimentación el día de mañana. He visto que se han conectado algunos participantes. Les vamos por si acaso, ya en la mitad del día de mañana, a la mitad de la sesión, vamos a hacer una práctica con la cuestión de lo que es el currículo o los tipos de currículum para que reforcemos ese aspecto que es importante, hacer el análisis y después continuar con estas dos temáticas principales que las veo, ¿no? Bueno, con esto estaríamos concluyendo el día de hoy. Agradecerle la atención y bueno, nos veríamos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, Licen. Bueno, muchas gracias. Hasta Gracias, Liz. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.